Buenos días, soy Miguel Ángel Torralba, profesor de la Universidad de Barcelona, especialista en actividades físicas adaptadas y en necesidades educativas especiales para los alumnos que están realizando trabajos de inclusión en el marco educativo. En primer lugar, quería agradecer a la organización de este evento y en especial a la doctora Rita Fátima de Silva por la invitación que nos ha hecho a participar en estas jornadas y poder exponer el grado de inclusión o el grado de actividad física que propone nuestra universidad para los centros educativos. En primer lugar, en esta primera diapositiva, me gustaría mostrar la evolución que ha habido del término de inclusión y sobre todo cómo a lo largo de la historia se ha ido observando y valorando el desarrollo de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Las dos primeras muestras nos dan a alumnos que están dentro del aspecto de exclusión y segregación, por el cual estas personas no participan en la vida laboral, social, de ocio, etcétera, sino que están totalmente al margen de la vida social que se realiza en los centros educativos o simplemente en el trabajo o en el ocio, como he indicado. Posteriormente, y ya dentro de lo que es más normal en nuestros días, hablamos ya de normalización a través de la integración o a través de la inclusión. Son dos términos que conllevan en que las personas con discapacidad realizan ya las propias actividades que hemos indicado anteriormente, pero dentro del núcleo social. Steinbach, específicamente una persona muy conocida dentro del ámbito de la literatura como modelos inclusivos, nos indica, y nosotros desde el punto de vista deportivo añadimos, que la inclusión es un proceso por el que se ofrece a todos sin distinción de capacidad, raza o cualquier otra característica la oportunidad de continuar ser miembro del grupo ordinario y aprender de sus compañeros y juntamente con ellos en el mismo espacio. Otros autores, como puede ser Roush o Lieberman o Steinbach, ponen el énfasis en otros aspectos también interesantes a tener en cuenta dentro de lo que es la inclusión. Así Roush pone su acento en el proceso porque las personas con discapacidad comparten el mismo espacio material y actividades que sus compañeros. Por su parte, Lieberman y Houston hablan de prestación de servicios a los estudiantes con discapacidad en entorno típico de clase en lugar de sacarlos con ella, con el fin de recibir servicios especiales. Y por último, Steinbach habla más desde el punto de vista social, indicando que es un sentido de que la inclusión sería un sentido de cohesión de la comunidad, la aceptación de las diferencias y la capacidad de dar respuesta a las necesidades individuales de cada persona. En nuestro ámbito, en Cataluña, el profesor Josep Oriol Martínez, también de la Universidad de Blanquerna, indica que la inclusión es un resultado de un proceso de normalización, es decir, estar integrado en un grupo social o comunidad. Destaca que lo más importante es que tengan roles activos estas personas con discapacidad dentro de este núcleo. Yo destacaría, por ejemplo, en educación física, lo que hasta hace poco en nuestro país, por lo menos, y específicamente en Cataluña, se ha dado que las personas que realizaban una práctica de actividad física no tenían roles activos, sino eran pasivos, observadores de la propia práctica. Hay que romper con estas iniciativas o estas actividades que se realizaban y favorecer que la inclusión sea para participar conjuntamente con todos en el rol que desarrollen en la educación física. Igual es interesante e importante tener en cuenta que han de tener también roles en los cuales mantengan relaciones sociales en el grupo, que formen y sean parte del grupo.
Y por último, decir también que tengan capacidad de decidir, de opinar conjuntamente en este grupo. Así, el respetar la diversidad nos ayudará a no convertir diferencias en desigualdades o simplemente favorecer precisamente la cultura, la economía, la manera de ser, la motivación personal, social o del género que debe favorecer la inclusión. Igualmente, el doctor Oriol nos habla también que la inclusión es la visión más real y positiva de la discapacidad. Por eso avanza que está muy ligada a la sensibilización. ¿Por qué? Porque valora las capacidades y posibilidades de cada uno de nosotros, porque deben ser conscientes o debemos ser conscientes también de las dificultades reales que tiene cada uno de nosotros. Y por último, porque debe ser solidario y tolerante, que son dos puntos importantes para que la sociedad haya un consenso de actuación conjunta. Bien, a nivel de Cataluña se está desarrollando precisamente un modelo que es muy interesante tener en cuenta y que ahora voy a ir exponiendo. La escuela inclusiva es una escuela para todos, un proyecto para cada uno de nosotros. Así observamos que el proyecto de dirección debe ser un proyecto en el cual se realiza o garantiza una atención educativa e inclusiva a todos los alumnos. De tal manera que a través de modelos que orienten estos proyectos educativos para todos, se desarrolle una propuesta pedagógica que pueda servir para favorecer esta inclusión de todas las personas, de todos los alumnos, de todos los niños y niñas dentro del modelo educativo que desarrolle el centro escolar. Si lo vemos un poco más organizativo a nivel de la DUI, que sería el diseño universal para todos de la educación, observamos que es un modelo en el cual todos los alumnos están integrados con unas medidas de soporte universal. Así, por ejemplo, en Cataluña destacan la organización flexible de las aulas y del centro, la personalización de los aprendizajes, el aprendizaje colaborativo o la evaluación formativa, que son puntos importantes a tener en cuenta para que todos los alumnos puedan desarrollarlo, o resolución participativa de situaciones de aula, entre otras, porque podríamos hablar y continuar con cada una de ellas. Si bien siempre hay un grupo de alumnos que necesitan atención del maestro de educación especial. Por ejemplo, atención del profesorado a las orientaciones educativas, un soporte escolar personalizado a cada uno de los alumnos, o aulas de acogida, si son necesarias, tan necesarias en un mundo tan cambiante, tan globalizador. Soporte lingüístico y social para todos estos alumnos para que puedan trabajar y desarrollar este modelo que hablamos de una educación o unas aulas para todos. Y por último, programas de diversificación curricular de acuerdo con las necesidades de cada uno de los alumnos que puedan desarrollar. Ciertamente siempre habrá un grupo de alumnos que necesitan medidas de soporte intensivo. Estos alumnos, lógicamente, muchas veces necesitarán unidades de audición y lenguaje, centros educativos especiales, aulas de integración de soporte o unidades de escolarización compartidas. Y, por supuesto, personal de atención educativa. Bien, estos alumnos son los que realmente muchas veces van a trabajar en centros de educación especial y que deberían tener también un modelo de integración dentro de la propia aula. Sería un modelo reducido para un grupo de personas y que serían ayudados por otros profesores de educación especial o especializados en la materia o de apoyo que necesita este alumno para poder hacer sus actividades conjuntamente con el grupo de clase. Bien, este es un modelo que se está intentando llevar a término y que tiene una connotación muy determinada. Todos los alumnos se escolarizarán en centros educativos ordinarios y excepcionalmente los padres, madres o tutores
pueden solicitar la escolarización de su hijo e hija en un centro especial. Los niños con discapacidad se los escolarizará por defecto en los centros ordinarios, a no ser que el equipo de asesoramiento pedagógico, la SEAP, les aconseje. En última instancia, la familia esté de acuerdo al llevarlos a un centro de educación especial. Las familias, es muy importante, deben tener la última palabra, porque son las que conocen a sus hijos, pero siempre asesorados por los profesionales y por los centros educativos. Como ven, este es un modelo que se está intentando llevar a término en Cataluña y para ello hace falta una serie de normativas para que los centros se adapten precisamente a este modelo. Pero que yo personalmente lo traigo aquí porque considero que es un modelo muy evolucionado hacia la inclusión, en este caso de lo que estamos hablando nosotros, de la inclusión desde el punto de la actividad física en los centros escolares. ¿Cuál es el proceso para poder desarrollar la inclusión? Aquí tenemos una muestra de cómo poder realizarlo. Por ejemplo, pasar del concepto de necesidades especiales al de barreras para la participación y el aprendizaje. Implementar nuevos modelos de organización, recursos y nuevas estrategias que favorezcan precisamente modelos colaborativos, que está muy de acuerdo con los modelos sociales que se están preconizando en la sociedad. O avanzar hacia este modelo para conseguir formar todos los alumnos sin necesidad de separarlos según sus diferencias. Importantísimo. Algunos ejemplos podemos verlos seguro en nuestras sesiones de educación física, en las cuales siempre separamos a aquellas personas, ya sea por género, ya sea por la discapacidad, ya sea por las necesidades educativas que puedan tener, los separamos del grupo más potente de la sesión de educación física. Todos tienen derecho a recibir el mismo modelo de educación. Si nos vamos a por qué hacemos esto, qué objetivos pretendemos, podemos indicar que uno de los puntos que vamos a resaltar es el objeto de ofrecer un entorno significativo para todos. Es decir, pasar del centro de los niños con discapacidad y su diagnóstico a la diversidad de todos los alumnos. Igualmente, desarrollar actuaciones que faciliten al máximo la participación de todos en las actividades del grupo. Y les voy a indicar algunos modelos por algunos ejemplos que podríamos decir que también son interesantes. Por ejemplo, apoyo concretos a las necesidades de cada uno de nosotros o de cada uno de los alumnos que vayan a participar. Sabemos que para una persona ciega la necesidad es mantener o obtener la ayuda de un guía para que le pueda acompañar. Un guía que puede ser un propio alumno que hemos formado para estos menesteres o puede ser una persona especializada como el propio profesor. Esto nos ayudará precisamente a facilitar la participación de todos dentro del grupo de clase. Otro modelo, otro objetivo que debemos tener en cuenta es proporcionar al alumno con necesidades especiales las condiciones para progresar en el máximo de desarrollo de las capacidades básicas establecidas en el programa de educación física y su participación en el grupo. Igualmente, voy a poner un ejemplo que podríamos indicar. Colocarse, por ejemplo, siempre de cara al grupo. Tenemos chicos con necesidades precisamente auditivas o con discapacidad auditivas, es bueno que nos escuchen a través de los propios gestos o movimientos que realizamos. Si tenemos una persona con discapacidad visual sería lo contrario, es decir, acercarnos a él para que él pueda escucharnos y vernos los gestos y movimientos que le vamos a desarrollar. Permitir al estudiante también entregar sus tareas vía electrónica, porque las personas con ceguera, lógicamente, la lectura o la hacen por braille o simplemente a través de uno de los medios tan importantes como es los audiovisuales, nos ayudan precisamente y sobre todo en el campo de lo actual sería la vía electrónica para conocer los objetivos que planteamos en clase. El PowerPoint
Si tenemos una discapacidad visual, qué menos que poner 20 puntos para que todos los alumnos puedan leer lo que estamos explicando. O usar etiquetas AL, HTML, códigos de textos alternativos en las imágenes contenidas en las webs para que puedan precisamente ser leídas por personas con ceguera. ¿Y por qué no? Vamos a poner una cosa tan sencilla en las clases como los zurdos, tener precisamente material para los zurdos. Todo esto serían pequeñas acciones que nos ayudarían a facilitar precisamente que estos alumnos con necesidades especiales puedan establecer o desarrollar programas como todos los demás de educación física y favorecer la participación en el grupo. Veamos algunos otros también objetivos a plantear, por ejemplo, hacer efectivo el trabajo de los niños y niñas en el grupo de referencia. Ya he vuelto a repetir siempre lo mismo, no separarlos, sino hacerlos siempre dentro de un grupo de referencia. Propiciar el inicio de un proceso de cambio en la metodología del desarrollo de la educación física y el deporte. Y hacer extensible las adaptaciones que se hacen para atender a los alumnos concretos para favorecer el proceso del resto. Es muy importante tener en cuenta que no solamente los alumnos discapacitados son los que aprenden con la discapacidad, que no todos los alumnos aprenden con esta discapacidad, con esta muestra de enseñanza. Estos últimos se refieren al apoyo, por ejemplo, auditivo que podría recibir un alumno sordo o al de un profesor de apoyo para quienes tienen problemas de autonomía. Pero los apoyos universales van en la línea de replantear la práctica docente para personalizar la enseñanza o la evaluación para que sea adaptada a los alumnos, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales. Por ejemplo, evaluación formativa para todos. ¿Qué necesidades voy a resaltar que son, digamos, vitales para poder desarrollar este modelo inclusivo? La primera es la formación del profesorado. Es importantísimo y necesario volver a tener en cuenta las necesidades que tiene el profesorado de especializarse, de tener profesores especializados de apoyo que nos puedan favorecer y desarrollar precisamente estos trabajos con las personas con alguna dificultad, no discapacidad, con alguna dificultad, la que sea. También el nuevo papel de los centros educativos de educación especial, proveedores de servicios y recursos. Hemos dicho que necesitaríamos también algunos centros específicos para poder atender a las necesidades de las personas que mayor dificultad tienen dentro del aprendizaje. Pues bien, estos centros educativos no deben servir solo para estos alumnos, sino que deben ser centros de apoyo a los otros grupos de alumnos que están integrados dentro de las escuelas. Voy a poner un ejemplo muy claro que en España se desarrolla y que creo que es importante tener en cuenta porque desde siempre, la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, ha estado presente en este modelo educativo. Y que no es otro que el que tener un centro en el cual las personas con discapacidad visual están trabajando dentro de este centro. En este centro actualmente ya no se cumple con este objetivo, sino que es un centro de especialización para aquellas otras alumnos o personas que tienen mayor dificultad, por ejemplo, sordociegos, que lógicamente su inclusión o trabajo en las escuelas tiene otras dificultades añadidas que solamente el tratamiento de la ceguera. Pero bien, estos profesores que son tan especializados no trabajan únicamente dentro del ámbito del sordociego, sino que son los profesores de apoyo a los centros educativos que se desarrolla esta inclusión. Pongamos el ejemplo del profesor de educación física en estos centros. ¿Qué hace? Lógicamente, desarrolla programas con niños con sordoceguera en los centros de la ONCE, pero además va a los centros educativos y marca algunas líneas de apoyo o de simplemente medidas, recursos para poder desarrollar la tarea de la educación física con todos los alumnos de educación de aquella clase. Por ejemplo, enseña al profesor cómo realizar algunas tareas acompañado por otro compañero, otro niño.
enseña al profesor materiales que puedan utilizar para que estos niños puedan integrarse fácilmente. Y es algo tan sencillo como una pelota con cascabeles, por ejemplo, para que todos puedan realizar la práctica, por ejemplo, de alguna habilidad con pelotas y que todo el mundo tenga el mismo contenido de trabajo en esa especialización. Bien, vayamos por último a la coordinación con los centros de salud. Los centros de salud son aquellos que diagnostican la discapacidad. ¿Qué mejor que la persona que ha diagnosticado la discapacidad para que nos dé unas orientaciones de cómo podemos utilizar o trabajar conjuntamente con todos los niños y que estos niños en los cuales nosotros estemos trabajando tengamos la seguridad de que no vamos a cometer ningún error a la hora de promover o participar en algunas actividades? Pongamos algún ejemplo. Una persona con cardiopatías. En lugar de dejarlo apartado de la actividad física, se puede promover con el propio recurso de los centros de salud cuáles son las prácticas que son idóneas para que esta persona participe conjuntamente con el resto de los niños. Por ejemplo, en el recreo, en el tiempo libre, por ejemplo, en la clase de educación física. Esto nos va a ayudar en sí a que con el profesorado, la mejora de los centros de educación especial y con la coordinación con los centros de salud, la inclusión sea mucho más fácil de realizar en los centros educativos. Bien, voy a ver un ejemplo de todo ello y uno de los que yo trabajo como profesional también dentro del ámbito del deporte adaptado, y sería el deporte paralímpico, el modelo del deporte para todos a nivel de adaptaciones, como pueden ser las adaptaciones de un deporte tan significativo como puede ser el atletismo, la natación, pero también de deportes específicos que pueden ser integrados dentro de la práctica deportiva de las personas sin discapacidad, como es el goalball, como es la boccia o cualquier otro de los deportes que realizan las personas con discapacidad específicamente. Pues bien, estos modelos de prácticas deportivas, vemos algunos ejemplos en el IPC, el International Paralympic Committee, en los Juegos Paralímpicos, en los comités paralímpicos de cada uno de nuestros países o simplemente en las federaciones deportivas adaptadas que realizan estas actividades. Y pongo un ejemplo. Veamos en la diapositiva que se ve precisamente cómo una persona amputada es capaz de realizar un programa de inclusión en unos Juegos Olímpicos, la expresión máxima del deporte de competición para todas las personas. Aquí tenemos a Natalia Dutoit, que nadará en los Mundiales de Roma a pesar de tener una pierna amputada. O otros deportistas que hemos visto que han participado en los Juegos Olímpicos aun teniendo una amputación de 2 piernas. Estos son modelos que son realmente totalmente inclusivos y que favorecen que las personas con discapacidad tengan un camino abierto hacia la práctica deportiva para todos. Voy a poner algún ejemplo más de los que nosotros realizamos en Cataluña. Deportes conjuntos, ya sean, por ejemplo, en este modelo que vemos aquí en la diapositiva, un salto de longitud conjunto, en el cual es una competición que tanto importa poco al juez moverse de un lado para el otro para valorar un salto de longitud que realiza en un primer término una persona sin discapacidad, en un segundo término una persona con discapacidad visual. ¿Cuáles son las adaptaciones que hemos realizado para que puedan hacer esta práctica deportiva? Pues simplemente marcar un espacio de salto de longitud que es de 1 metro, en el cual dejará la huella y hará la misma realización del salto que realiza la otra persona que no tiene discapacidad. Pero además, como necesita orientación del espacio, un guía o una persona le va a ayudar a indicarle a través de las palmas, a través de la voz, dónde va a realizar la acción debatida. El profesor puede hacer estas acciones, importa que sea un alumno o el otro. Simplemente con estas acciones lo que conseguiremos es que todos los niños sean capaces de realizar una actividad atlética, como puede ser un salto de longitud conjunto dentro del objetivo que marca la educación física en aquel momento a nivel escolar. ¿Y qué favorecería esta inclusión? En el mundo deportivo voy a indicar 3 o 4 elementos que favorecen esta inclusión. El primero sería el material.
el utilizar materiales que actualmente hay en el fitness, como por ejemplo máquinas en las cuales una persona con silla de ruedas se desplaza, se coloca en su asiento y realiza la práctica deportiva, es lo mismo que cualquier otra persona que llega ambulante, se sienta y realiza la práctica dentro de aquel espacio. O mantener o tener, por ejemplo, como el deportista de Brasil está realizando una acción de flexión de piernas, lo que llamábamos en deporte el squat, y que realiza simplemente a través de unas guías para favorecer el equilibrio que él a veces no tiene porque tiene una amputación a nivel tibial. Lo mismo sería la tecnología y la investigación, tan necesarias para el desarrollo de la actividad física y el deporte. Vemos que anteriormente cualquier persona con discapacidad se arrastraba literalmente por los modelos de desplazamiento, ya fuese con un palo, con unas muletas, etc. Actualmente hay una serie de prótesis que sí que tienen un precio y que son elevadas y que muchos alumnos no las podrán tener hasta su etapa adulta, pero que es interesante conocer que la tecnología está favoreciendo este desarrollo para poder realizar actividades deportivas con prótesis, con sillas de ruedas, jugar a tenis o simplemente al baloncesto en silla de ruedas. Las adaptaciones y el diseño son precisamente modelos que también habría que tener en cuenta a la hora de los ortopédicos que favorezcan precisamente estas prácticas deportivas para todos. Y por último, lo más importante, el grado de superación que demuestran las personas discapacitadas. No conozco ninguna persona discapacitada de las cuales yo he tratado a nivel deportivo que no tenga un modelo de superación muchas veces por encima de todas las personas que decimos que son normales, y no es ni más ni menos porque realmente quieren desarrollar sus propias capacidades. Por eso destaco sobre todo el grado de superación que demuestran estas personas discapacitadas. Y nada más, dar las gracias por haber tenido la oportunidad de expresarme y poder avanzar algunas de las cosas que estamos intentando desarrollar para la educación física, pero también para todas las otras áreas a nivel de inclusión dentro de las escuelas. Muchas gracias por su atención, muito obrigado por la seva atención, por su atención. Gracias.